Aquí no hay tantos enfermos, aquí lo que hay es muertos y vivos tapiados bajo los escombros. Debajo de mis pies hay mucha gente. Mira, aquí se encuentra un niño que está ahí prisionado. Todo esto que está aquí, incluso allá, es mi casa. Son 10 días usted que trabaja día y noche para poder encontrar a su hija. Está todo colapsado. Aquí estamos nosotros cavando, buscando en nuestra familia. Siempre se genera desinformación, falsas expectativas, falsa esperanza. No, ahora yo tengo que fortalecerme en Cristo para poder continuar. Hay una persona ahí que está bajando con bolsas. ¿Habéis escuchado algún ruido? Se piensa que hay alguien aquí. Estamos a punto de que se desate una pandemia biológica acá. Bueno, la idea ahí es seguir hasta el próximo piso. Yo creo que si estaba viva, ya no lo está. Niños ahí jugando, acaban de sacar un cuerpo. Y pues bueno, nada, ahora lo perdimos todo, la verdad, yo no me queda nada. No sé qué decir. El 24 de junio a las 6:30 de la tarde, aquí en La Guaira, una ciudad en la zona costera a tan solo 30 kilómetros de Caracas, la capital de Venezuela, se produjo la tragedia más grande de todo Venezuela. Un terremoto de magnitud 7,2 y luego se produjo algo muy peculiar, lo que se define duplete sísmico, otro terremoto de magnitud 7,5. El resultado, lo que veis aquí, muerte y destrucción por todos lados. Me encuentro al piso 10-12 de un edificio que ha colapsado como otro 190. 60.000 edificios afectados, decenas de miles de casas se encuentran aquí, entre estas paredes. Es lo más duro que he vivido en mi vida, lo más increíble, lo más fuerte, y espero darle justicia con este vídeo. Lo dedico a todas las personas que han fallecido, pero sobre todo lo dedico a estas personas que veis aquí. Los héroes que trabajan día y noche para sacar a alguien con vida, o por lo menos sacar los cuerpos y darle una digna sepultura. Oh. A continuación, gira a la derecha con dirección a Avenida Principal de Playa Grande. Han pasado 10 días de la tragedia, pero obviamente la gente sigue jugándosela un poquito, sigue entrando en sus casas para intentar recuperar por lo menos las cosas más valiosas. Y lo veis aquí, hay cuerpos tanto de policía como de bomberos, civiles, todos mezclados para intentar solucionar un poco la situación. Mira esto, qué locura. Aquí personas lo podéis ver durmiendo en carpas. Y es todo así, kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros de costa de edificios derrumbados. 190 edificios totalmente destruidos, 60.000 edificios afectados según el reporte de la NASA. Son números que es difícil casi de procesar, 60.000 edificios. Mirar hacia tu casa y ver eso, ver tu sofá, tu armario, tus cortinas. Allá, mira, estoy viendo de todo, estoy viendo bicicleta para hacer deporte. Ver todo eso así expuesto a la luz del sol es terrible. Y aquí, uno de los muchos campamentos, centros de acopio, donde las familias que ya no tienen una casa, por lo menos pueden descansar un poquito, comer, repararse del sol, ducharse, ser atendidos. Estamos intentando llegar a un punto donde parecen haber 20 personas debajo de un edificio y están los rescatistas intentando hacer algo. El problema es que las calles están cortadas, hay paramédicos y gente trabajando por todos lados y es muy complicado acceder. Aquí empieza de verdad el desastre. Coche totalmente aplastado. ¿Y están todos ahí ahora?
Ah, a ver, ¿es ahí el operativo? Detectaron una especie de movimiento de una réplica y ahora creo que el operativo se pausó. Acá está bien. Ahí está el ejército argentino. Buenas. Es la primera vez en absoluto que yo piso La Guaira, es la primera vez que veo todo eso y no sé. ¿Usted es de aquí, de La Guaira? No, yo soy de una ciudad que está a 12 horas de aquí, pero tengo a mi hija bajo los escombros, sus 2 niños, su esposo y su consuegra. ¿Su hija sigue ahí? Sigue allí. ¿Hay esperanza? Ha habido muchos obstáculos. Yo creo que si estaba viva, ya no lo está. Como es la primera vez que hay un desastre de tal magnitud, yo creo que los venezolanos no estamos preparados ni sabemos cómo manejarlos. Necesitamos ayuda gubernamental y no la hemos tenido. He visto que han venido muchos organismos internacionales que ya se están yendo, ¿no? Se han ido los españoles, se han ido los mexicanos. Salvadoreños, mexicanos. Por lo menos los últimos 2 topos se fueron molestos, porque ellos decían algo y hacían otra cosa. ¿Cómo se imagina los próximos días? ¿Qué va a hacer usted? ¿Hasta que encuentre a su hija se va a quedar aquí o uno pierde? Me voy a quedar aquí hasta que me entreguen, aunque sean los cuerpos, porque el Estado no se ha pronunciado a decir, mira, le vamos a entregar aunque sean los cuerpos, sino que están pensando que los familiares se alejen o se retiren para ellos volver los escombros. Y yo no creo que sea lo más correcto, porque somos seres humanos. Mi hija tenía 37 años, es abogada, su esposo es ingeniero, buena familia, buenos valores, se querían, o sea, 2 niños con un futuro por delante, o sea, para mí es muy triste, de verdad. 25 personas ahí. En aquel edificio. Vale, 25 personas a los escombros, que no saben si están vivos o están muertos. Vale. Pero no hay la maquinaria suficiente para mover esos escombros. Eso es lo más triste, porque un terremoto no mata solo por su magnitud, por su fuerza. Mirad aquí, una piscina, todo destrozado. Y este es uno de los edificios en mejor estado. No mata solo por el temblor, mata también por falta de recursos, por las ayudas que llegan tarde, mala organización. No es lo mismo un terremoto en Japón, donde están preparados, donde son rápidos, donde son eficientes, que un terremoto en Venezuela, un país ya golpeado por muchísimos problemas. Aquí tengo 2 periodistas de Argentina, están en el mismo hotel mío, me están ayudando en estos días. ¿Cuántos días lleváis aquí? 12 días estamos acá. ¿Cuál ha sido el momento más duro? Los primeros días cuando empezaba a ver cuerpos, gente, eso fue lo más duro. Lo más duro. Lamentablemente saber que hay muchos chicos que todavía no fueron rescatados. Y uno se quiebra. Te quebras. Dice, yo no quiero una casa, yo quiero mi familia, quiero estar con mis hijos, quiero con mi padre, que no los voy a tener más, no me interesa una casa. Es bueno darse cuenta que la ayuda que siempre se necesita en este tipo de casos tiene que dejarla entrar, porque creo que cualquier gobierno no puede dar abasto. Vamos a entrar, ¿cuál es la idea? Me han dicho que hay 25 cuerpos. 25 cuerpos, sí. Y vamos a ver si podemos ver si pueden rescatar gente. Sería un gran regalo. Sabemos que a partir del 7º día las probabilidades bajan muchísimo. Eso claro. Es lo que dijeron los rescatistas. Pero bueno, los milagros a veces siempre están. Se cumplen. ¿Me tengo que poner la mascarilla? Sí, sí. ¿Es por un tema de polvo de las maquinarias o polvo y olores? Era de 4 pisos y casualmente esos pisos que quedaron, ahí estaba mi esposa, se logró salvar. Todos los vecinos, la mayoría eran 250 habitantes de esa residencia y murieron 92. Estoy intentando enseñar lo mejor posible lo que estamos viendo, pero no es explicable detrás de una cámara. La persona está ahí sentada, tranquila en su casa. Hay que estar aquí para entender, ¿no? el drama que estamos viviendo. ¿Es verdad que hay 25 cuerpos, puede ser, aquí abajo que están buscando? Acá al frente en el oasis, supuestamente todavía estaban vivos ayer. ¿Es este de aquí? Sí, el oasis. Estaban los cuerpos vivos que todavía latían los corazones y todo eso, pero al parecer como que ya no. Este lo hace, ¿no? Se cayó hacia allá. ¿Qué era? ¿Un hotel? No. ¿Una residencia? Una residencia privada. Mirad, estamos justo delante del mar. Ahí hay rescatistas que están intentando como pueden mover los escombros. No sé si... Bueno, no sé si... No se puede. No se puede. A mano, claro. Jamás van a rescatar a alguien. A mano tarda literalmente días, cuando con una maquinaria en unas horas podrías... 11 días tenemos, sin esperanza.
Ahí es que está mi hija, mire. Mi hija vivía allí, en el piso 6. Y todas esas láminas están tapiadas. Miren el grosor de esas láminas. ¿Usted cree que 4 hombres, 10 hombres van a poder con eso? No, ¿Con mandarria? imposible. No puede, y mientras más tarda, la gente puede estar viva y puede estar muriendo abajo. Ahí está el vehículo de mi hija, mire. Por eso te digo que mi hija está aquí. Mire, ese blanco es de mi hija. ¿Este vehículo? Aquí también estaba los escombros un comandante de la policía, que lo están buscando arduamente. Pero el comandante solamente no tiene valor todos los seres humanos que estamos aquí. Ahorita hay como 30 personas todavía que no se han recuperado. Ni los ni vivos, ni muertos. Y se amenaza de cerrar el área para botar escombros. Ellos no son escombros, son seres humanos. Claro. Somos unas madres que sufrimos por nuestros hijos. Nosotros en Venezuela tenemos valores familiares, queremos a la familia, amamos a nuestros hijos, nuestros nietos. Y para nosotros es duro el corazón de sentir que nos van a agarrar a nuestros hijos como basura y nos van a botar en un basurero. Porque no hay la capacidad, porque no hay el dinero, porque no hay los medios. Nosotros no queremos más comida, nosotros no queremos más medicina, ya es suficiente. Aquí no hay tantos enfermos, aquí lo que hay es muertos y vivos tapiados bajo los escombros. Esta es la lista de las personas que hemos conseguido desde el día 1 que pasó todo esto. De los que encontramos documentos colocamos de los que colocamos cruces, personas fallecidas. Y aquí está la lista de personas desaparecidas que estaban allí, que no hemos encontrado. Vale. Ni documentos ni cuerpos. Aquí están con el apartamento donde estaban. En los cuerpos que se van consiguiendo, igualmente se manda información al grupo, no fotos ni nada. Se dice, se encontró un hombre o se encontró una mujer, estas características, si el familiar no está aquí. Si el familiar está aquí, ellos vienen e identifican el cuerpo. Entre estas personas está también tu hermana, puede ser, con su hija. Aquí está mi hermana, su esposo, mis 2 sobrinos y mi tía. Hay familiares que aunque no han encontrado sus familiares, han encontrado cosas del apartamento, un cojín, una alfombra, algo que lo reconocen y dicen, sí, ese es, pero nosotros no hemos conseguido nada. Y todo esto son documentos que hemos encontrado. Fotos, cosas que hemos traído acá por si algún familiar quiere venir a buscarlo. Vale, que es un álbum de fotos, de recuerdos. Es muy triste porque hay hasta niños de nada, 2000, muy pequeños. Sí, me he metido en la parte de arriba. He entrado al estacionamiento, entré a ver el carro de mi hermana, a ver qué había adentro. Hasta que yo no veo un cuerpo, lo sigo diciendo que ellos pueden estar ahí adentro y pueden estar con vida. ¿Me puedo acercar? Sí. Estamos haciendo recuperación de desaparecidos. ¿Se cree que ahí hay cuerpos? Posiblemente. Ahí están los familiares que están acompañando a las labores. Después de 11 días, ¿cuáles son las probabilidades de encontrar a alguien con vida? Son muy pocas, ¿no? Son reducidas, aunque las esperanzas, ayer se recuperaron una a las 2 de la mañana. Wow. Las esperanzas nunca acaban, pero... Claro. Sí, hay gente aquí que lleva 11 días trabajando de día y de noche y podemos ver que los medios son lo que son. Literalmente pico y pala, máscaras de construcción, porque el polvo es muy denso. Señor, ¿habéis escuchado algún ruido? ¿Se piensa que hay alguien aquí? Un familiar, el de nosotros, que estamos buscando de la tragedia. La persona de hoy no lo hemos conseguido, pero tenemos pistas y no tenemos el material necesario. Ahora y un jumbo. Para poder quitar estas losas y estas columnas que son arrechísimas. Un martillo le está dando ahí al cemento armado. Es un desgaste físico monstruoso que se une al desgaste emocional, porque aquí abajo hay personas queridas. ¿Creéis en el milagro? ¿Puede ser que una ayuda internacional llegue, aparte de la que ya ha llegado, o ya habéis perdido la esperanza? No la hemos perdido todavía, pues esperamos que nos sigan llegando más ayuda y más esfuerzo con los compañeros aquí, que estamos muy agradecidos, muy contentos con lo que han hecho con nuestro país, con Venezuela. Pues. Este era un paraíso antes y ahora literalmente se ha transformado en un infierno. Lo veis allá, barcos, todos los edificios con su piscina, con estas vistas maravillosas al océano, y ahora es lo que estáis viendo. Mira, de ahí hay una máquina para coser que parece casi el juguete de una niña. Debajo de mis pies hay mucha gente y
Y es muy triste de verdad no poder hacer prácticamente nada. Esta imagen, este chico ahí, desolación total. Esto no era una residencia humilde, eso era una 4 estrellas con una buena piscina vista al mar. Eran 2 alas así, y se vino así. Se cayó de lado totalmente. Se pueden ver, estas son las luces que estaban en el techo probablemente. No sé cuánto acercarme porque no sé, obviamente, el nivel de seguridad de estos lugares, pero podéis ver que han puesto una escalera para subir un poquito y intentar. Los topos. Cuando habla de los topos, se refiere a los rescatistas. Tienen los rescatistas, este nombre. Ahí se ha metido todo el mundo, familiares y rescatistas desesperados. Desesperado porque meterte ahí abajo, vamos, es un riesgo grande. Han venido mexicanos que han estado con nosotros en las buenas y en las malas. Y entonces ayer los retiraron y estamos preocupados por ellos. Ellos tienen mucha experiencia en rescate y querían ayudar. Yo soy una mujer fuerte, siempre me catalogué por una mujer muy fuerte, pero a veces me derrumbo pensando que mi pobre hija quizás esté viva en esos escombros y no tenga posibilidad de vivir. En la noche me deprimo. También me digo, ¿qué hago con deprimirme? ¿Quién la va a ayudar? Y me levanta el ánimo. Me levantan las ganas de vivir, ayudarla. Aquí han sacado personas aplastadas, pero a mi hija no la han encontrado. Yo puedo tener una fe, una esperanza de que está viva. Hay huecos abajo, porque el edificio socavó. Hay sótanos abajo, que sabe uno si está vivo. Sí, le pedimos internacionalmente a todo el que me esté oyendo que participen, no con comida, no con medicina. Aquí no hay heridos, aquí hay muertos y tapiados. Terrible lo que está contando la señora. Os quiero enseñar lo que hay aquí. Aquí está el cuerpo de Kombori. Llamar a ese número. Y aquí, para entregar sus restos, y otro número. No sé ni qué decir, la verdad. Quería puntualizar una cosa. Yo tenía el viaje ya reservado el día 17 de junio. Esto pasó el día 24 de junio, una semana después. Obviamente, no voy a hablar de cosas peligrosas o lo que son los temas normales de mi canal, pero creo que es correcto abarcar este tema, darle visibilidad, porque es todo muy noticia, muy fuerte, muy viral la primera semana, los primeros 10 días la segunda, y luego poco a poco, como siempre pasa en estos casos, la atención empieza a bajar, y cuando ya no hay atención internacional, también las ayudas se van y esta pobre gente se queda totalmente sola, desprotegida. Aquí mirad, falta toda la pared. Este edificio es un milagro que esté de pie, pero mirad toda la fachada. Intentad imaginaros ese momento, que tú estás igual en la playa, te das la vuelta y ves todos estos edificios gigantescos. Mirad el tamaño de este edificio, que serán, ¿cuánto? 15 plantas. ¡Pum! Venirse abajo. Coches aplastados. Y aquí obviamente los restos de cualquier cosa. Hay bolsas, hay lavadoras, hay ruidos aquí metálicos por todos lados. Mira aquí, una gorra de Venezuela. Es la primera vez en mi vida que puedo documentar una catástrofe natural, sobre todo de este tamaño, y espero no tener que vivirlo nunca más. Yo soy un chamo, tengo 16 años y he intentado de ayudar a mi familia como he podido y apoyar a la gente. ¿Has perdido a alguien querido? Perdí 2 tíos y 2 primos y amigos también. El primer día llegué y había una persona a la mitad, lo estaba pisando una placa. Todos se le alejaron porque no teníamos cómo sacarlo y me dijeron... Ah, ¿seguía vivo? Sí, seguía vivo. Y me dijeron, ya no vamos a hacer nada porque no tenemos cómo ayudarlo, ya esperar a que se muera. Mi mamá me dijo, si tienes el valor, te le acercas y hablas con él. Me la acerqué, recé con él, lo ayudé y ya está en Caracas las 2 piernas. Ah, ¿está vivo? Sí, sí. Hostia puta, tío, hermano, qué bien. 26 horas. Wow. Pero recé con él, me está llamando para que lo visite, fue espectacular. Hostia, tío, eres un héroe. Dale, brutal, gracias. Brutal. Están sacando justo en ese momento un cuerpo, está dentro de una lona blanca. Tienen que utilizar literalmente un barril de plástico cortado como base de apoyo para el cuerpo. Es muy fácil contaminarse en ese lugar porque la cantidad de bacterias entre basura, cuerpos, es
Es terrible. Al día de hoy están confirmadas unas 3.000 personas, pero se piensa que son literalmente decenas de miles. Esta probablemente es la parte más dura de toda esta tragedia, cuando consiguen sacar a un cuerpo y los familiares, como podéis ver, se acercan para poder hacer el reconocimiento obviamente durísimo, porque lo acaban de sacar de ese agujero. Imaginaros cómo se ha quedado la persona, sobre todo después de 11 días. Es muy duro. Está el cuerpo de investigación aquí del cuerpo policial de Venezuela. Tiran los guantes al suelo porque están contaminados, lo veis. Tienen que cambiarse constantemente para evitar contaminaciones. Ahí le están echando un spray para limpiar un poquito los gérmenes. Hay un gesto obviamente de victoria, porque en el medio de la tragedia conseguir entregar un cuerpo a los familiares ya es una gran victoria. Me entra ganas de llorar, es muy duro. Increíble, como un momento de desesperación para algunos, también es una pequeña victoria para otros. He hecho vídeos muy duros, pero joder, ese es otra cosa. Niños ahí jugando, acaban de sacar un cuerpo. Pero también en el medio del infierno la vida sigue. Triste, pero sigue. Militares, paramédicos, civiles, maquinarias, pico y pala, coche destrozado, calles cerradas. Es una locura, y todo eso delante justo de una iglesia. Este símbolo de unión. Aquí había una torre que se ha caído totalmente, allá falta un trozo de fachada, y aquí uno de los tantos héroes que está viviendo esa pesadilla, una auténtica pesadilla. Aún se ven ahí los cuadros. Es como abrir un hueco, ¿no? en la vida de las personas. Figurativo, pero realístico al mismo tiempo. Wow, estoy haciendo un roller coaster de emociones indescriptible. Mira, de ahí se llevan una nevera. Esto también es increíble. Hemos visto imágenes de cuerpos policiales saqueando pisos enteros. En este caso, tiene toda la razón del mundo quitar una nevera que aún funciona, porque esta gente se ha quedado sin nada. Poderla vender y hacer 2 duros o poderla utilizar ya es una pequeña bendición. Veis que aquí desinfectan la persona que se ocupa de quitar cuerpos. Tienen estas como mantas, ¿no? Desechables, blancas, y van desinfectando todo, hasta pico y pala que han utilizado. Este es el cuerpo que se ocupa específicamente de quitar los cuerpos, entonces son lo más infectados, por así decirlo. Aquí, entre la temperatura, la humedad, el sol, el calor, la sal que viene de la mar, pues las bacterias se propagan a una velocidad brutal. Buenas tardes. Hola. ¿Son de El Salvador? Estoy haciendo un reportaje sobre todo el terremoto y quería seguir los rescatistas, 10, 15, 20 minutos para ver un poco cómo trabajan. Estamos trabajando en aquella parte allá, si gusta. Sí. Yo con gusto lo llevo. Aquí podemos ver los rescatistas del ejército salvadoreño. Ahí está el jefe coordinando con los trabajadores del Jumbo. La idea es poder abrir un espacio. Acaban de sacar 2 cuerpos y la idea es ir obviamente a recuperar varios más, entonces ahora le está dando un poco las indicaciones. Me parece de una complejidad monstruosa entender lo que hay que hacer, porque mira, delante justo de ellos se pueden ver todos los suelos de cada uno de los pisos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que obviamente estaban a una distancia de 3 metros, 3 metros y medio, y en ese momento están totalmente aplastados, uno que toca el otro, y en el medio obviamente los cuerpos de todas las víctimas. Veis cómo van vestidos, tienen un tanque pequeñito de 2-3 litros en la espalda, tienen protección tanto para los codos como para las rodillas. Veis que aquí tiene una pinza para cortar, y hay una persona exclusivamente dedicada a la conexión. Tiene un Starlink en la espalda, y así puede estar comunicado también en esta zona donde no hay en absoluto cobertura. Y aquí la excavadora que empieza a abrirse paso. La idea es relativamente sencilla, simplemente empezar a rascar, destrozar lo que tiene delante, y probablemente luego, también con la ayuda de esta maquinaria, mover todos los escombros. Y de esto hay mucho. Lo veis aquí, ropa de algunas personas y fotos que cuentan
una vida. Probablemente esto es lo que vemos aquí delante. Pobrecito, esperemos que esté todo bien. Ella me dijo que tenía 40 dólares, pero no le bajamos tampoco todo. Le bajamos que si 3 televisores, una de aire. Lo que no pudimos bajar fue una nevera. Vamos a entrar en un edificio. Mirad cómo están los coches. He encontrado a un chico que está, no digo especializado, pero se está ocupando de eso, de meterse dentro de los edificios y sacar las cosas de la familia. Porque igual viene una señora y dice, mira, es que necesito ahí 2 televisores que se han quedado. Otro le dice, necesito las fotos de la familia o lo que sea. Esta es la idea más estúpida que he tenido en toda mi vida. Lo voy a hacer lo más rápido en absoluto posible porque la estructura no es para nada segura. Está todo roto, todo colapsado. Esto literalmente, si pasa algo, es una cuestión de vida y muerte y no quiero enseñar cómo se ha quedado un edificio, pero quiero volver a casa, te digo la verdad. Mirad aquí cómo es la oficina, los ascensores totalmente demolidos. Cualquier ruido, cualquier rumor, lo que sea, salimos rápidos. Está todo colapsado. Hermano, eso me está dando mucho miedo. Te digo la verdad. Intenta no mover lo menos posible. Mirad el nivel de destrucción. Wow. Es un pisito muy pequeñito, muy humilde, con una sala, una cocina, pero una vista espectacular. ¿Lo veis? Vale. Ya está, vámonos. Vámonos porque no es esto de verdad. Cuando estamos regando nuestra bebida. Sí. Esto está sentado, eso con cualquier movimiento más se termina de derrumbar. Bueno, no me diga eso. Vamos, vamos. No es solo el edificio que te puede matar. Aquí puede caer un trocito de 20 kilos y ya te rompe la cabeza. Vale. Mira el carro como le cayó el carro. No lo voy a decir más. Lo veis desde aquí arriba, desde la fachada, iban cayendo trocitos de piedra, como este de aquí. ¿Veis? Aquí ha explotado el cristal. Hay una persona ahí que está bajando con bolsas de la escalera. ¿Lo veis? Están subiendo y bajando. Estos van con cascos, con... Bueno, 2 en realidad veo que tienen ropa como de policía y hay una señora con sus bolsas. No quiero opinar si es irresponsable o no, porque aquí dentro está la vida de estas personas. Pero mirad la condición de la escalera. Dios mío, qué miedo. Están en la planta 6. Están bajando, casi saltando. Veo que uno de ellos tiene una bicicleta en la mano. Vamos a ver un poquito lo que han sacado. Cuidado que se está abriendo la bolsa, ¿eh? ¿No te da miedo subir hasta ahí? Sí. Madre mía. Es un piso 9 donde estamos. ¿Qué estáis sacando? Ropa, televisores, todo. Qué corazón, qué coraje. Mira toda la escalera como tan reventada. Ya hasta la mitad de ahí para arriba, todo también. No me juzgáis, chicos. No la puedo ayudar. No la puedo ayudar. Me he metido 3 segundos y son más que suficiente. Me gustaría echar una mano, pero esto es literalmente vida o muerte y no creo que merece la pena eso para secar un poco de ropa. Para ellos sí es su vida. Repito, no estoy juzgando, pero yo me quedo al margen. Me sacado una bicicleta, ropa. ¿Mucho más viajes o qué? Bueno, han podido recuperar algo por lo menos, ¿no? Un televisor, una bicicleta, ropa. Y cosas personales, más no queremos más nada. Para que la niña por lo menos se le pase la... No es esto, no es solo una bicicleta, es... No, es algo material, no. No. Es para que la niña, la mente, disfrute y... Claro. Ella salió aquí, del 9º piso. Wow. ¿Os puedo ayudar a llevar algo? Dale. Venga. ¿Tenemos el carro también? Vamos. A ver. ¿La tienes? Sí, ¿la tienes? ¿La agarré? Agarra. La tengo. Cuidado con el cable. Vamos para allá. De hecho, es una bicicleta maravillosa. La niña va a estar muy contenta. Justo detrás mío están sacando un cuerpo. Pobrecitos. Y así todo el día. Miles y miles de cuerpos. La dejo aquí. Gracias. De nada, un placer.
Suerte, suerte. Aquí han encontrado justo ahora el cuerpo de un fallecido. ¿No eres italiano? Sí, hermano. Ah, mira, yo te sigo. ¿Todo bien? Sí. Encantado. Esta es mi casa y yo estoy buscando de conseguir las cosas de mis padres. Ah, vale. ¿Puedo preguntarte, están bien o...? No, mis padres fallecieron. Estaban llegando de hacer compras. Vale. Y les agarró en el estacionamiento de aquí del otro lado. Este es un edificio de 3 torres. Vale. Y nosotros estábamos en el primer estacionamiento, pero de aquel lado. Y le cayó ese edificio, cae encima del techo y los insofactos, estaban aplastados. Mi padre militar, mi mamá doctora. Yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de venir a verlos ahorita en diciembre. Yo soy navegante, crucé el Atlántico y vine hasta Venezuela. Wow. En un catamarán. Wow. Y bueno, mi papá estaba súper orgulloso. Ayer fuimos a buscar a mis padres la ceniza. Hoy fui al cementerio a hacer la cita para enterrarlos. Y nada, lo único que tengo esperanza es de conseguir cosas de ellos, tío. Lo que de verdad quiero conseguir es el arma de mi padre. Él siempre nos llevaba a hacer prácticas de tiro, entonces nos enseñó a limpiarlas, a hacer todo el mantenimiento. Como él tenía armas en casa, pues él quería que supiéramos cómo manipularlas. Y entonces, pues esta arma en particular es como el tesoro de mi padre. Y pues se suponía que me la iba a dejar a mí. Este es el piso de mi papá. Este es el piso del baño de mi papá. ¿Ves? Y este que está aquí, así blanquito, este es el piso de mi cuarto. Entonces él había separado como todo, había hecho colores, ¿sabes? Porque esta casa ya la teníamos pagada, todo era de mi padre. Y pues bueno, nada, ahora lo perdimos todo, la verdad, yo no me queda nada. No me queda absolutamente nada, tengo que... Mira, ¿ves? Esto que ves aquí es el embellecedor. Entonces tiene cerámica y un embellecedor, que esto tendría que ser así de grande. Esto es de mi papá. Fuerza Armada. Consolidación del poder naval. Ese Fisher Price que está ahí, ese es mi juguete de niño, que levantaba las cosas, ¿sabes? ¿Qué recuerdo te trae ver todas estas cosas? ¿Bonitos o dolorosos? Es un momento muy delicado y me sorprende cómo lo cuentas, ¿sabes? Con tanta... Mira, bueno, ¿sabes tranquilidad. qué pasa? Que estando tan lejos es duro porque yo no podía hacer nada. Yo lo que escuchaba eran los cuentos y los cuentos, ¿no? Todo esto que está aquí, e incluso allá, es mi casa. Esto es una maleta de toda la vida de mi padre. Esto era para llevar los uniformes, ¿ves? Metía los uniformes enteros sí. Rácata, Pues y qué bonito, la doblaba. Es muy guapa, ¿eh? Es muy bonita, sí, esto... Tenían buen gusto tus padres, por lo que veo. Eran muy buena onda, eran sí, ¿no? queridos, la verdad. Te los puedo mostrar. La foto que había puesto para buscarlos, la puse en un reel. Estos son mis padres. ¿Cómo te enteraste que ya no estaban? ¿Quién te lo ha comunicado? El cuñado de mi hermano. Cuando yo leí la información, accionó rápidamente y se vino. Se vino a ver. Y fue súper rápido, tío. Ahora es que vienen cosas duras, tío. Lo que duele de esto no es lo que está pasando, sino la ausencia que va a haber. ¿Sabes? Sí. Mira, aquí están mis padres. Les cayó el techo encima. Sí. Y ahí se ve el brazo de mi madre. Esa es mi mamá. Yo creo que lo único que me consuela es que no sufrieron. No sufrieron ni un segundo. No, fue muy rápido, igual un susto, ¿sabes? ¡Guau! ¿Qué pasa? Y ¡pa! Y le cayó todo encima. Ya fue, supongo, ¿no? Claro. Estamos en el medio del caos. Estos son los últimos edificios antes de llegar al mar, que está justo aquí. Y aquí, por desgracia o por suerte, por los familiares, han encontrado varios cuerpos. Están intentando sacar 3 personas. Es una labor muy difícil, muy complicada. Hay muchísimo, obviamente, cemento, todo el hierro de la estructura. Estas son partes de aire acondicionado y aquí se mezclan tanto expertos como voluntarios civiles que intentan ayudar. El olor impregna las narices
aquí intentan un poquito coordinar como pueden su trabajo extenuante. Creo que lo más duro de todo eso, aparte de ver los cuerpos, es ver los efectos personales que estaban dentro de los edificios. Ahí hay una heladera, aquí hay unos juegos de unos niños, y entre todo eso de vez en cuando van encontrando obviamente las víctimas. Estamos aquí simplemente para enseñar lo que está pasando. No buscamos el morbo, no buscamos enseñar lo que yo estoy viendo, estoy hablando de cuerpos, porque no es el propósito de este vídeo. Hay que enseñar el desastre que tenemos delante, el desastre que están afrontando estas personas, pero todo con muchísimo respeto, con muchísima tranquilidad, porque esos son los momentos más duros de la vida de cada una de estas familias. Es muy poco seguro estar también en estas zonas, porque vemos que la estructura de los edificios está muy comprometida y, repite, siguen habiendo réplicas continuas. Hablamos de más de 900 réplicas en, ¿cuánto? Menos de 10 días. Aquí vemos un equipo de mexicanos, de profesionales, que no sé si están evaluando la seguridad de la estructura. No me quiero acercar porque veo que están en el medio del trabajo. Y repito, la idea no es estorbar el trabajo de los profesionales, que es en absoluto el más importante. No solo los edificios, también la calle ha sufrido la potencia de este terremoto. Mirad aquí, ha colapsado completamente. Tengo que intentar caminar con mucha tranquilidad y en seguridad, porque eso en cualquier momento puede colapsar. Intento no acercarme demasiado a estos edificios. No se ha quedado absolutamente nada. Mirad la belleza en realidad de este lugar. La Guaira es uno de los, si no el destino turístico número 1 para todos los venezolanos. Mirad qué preciosidad, qué sol, aquí el océano, estos edificios con esta vista maravillosa. Aquí un técnico haciendo su trabajo y aquí simplemente desolación. Mirad esta imagen. Ahí arriba se ve toda la parte trasera de un armario con aún, después de 2 semanas, todas las camisetas, los pantalones ahí colgados. Ese lugar en algún momento era la casa de alguien. Aquí un autobús que ha recibido todo el impacto del techo de entrada. ¿Y veis cómo está levantado? En la parte trasera aquí han explotado los neumáticos y aquí está totalmente levantada la suspensión. Intentamos no estar mucho debajo de esto. Veis que los profesionales llevan casco. Yo he venido un poco más así, desprotegido, por así decirlo. Entonces tenemos que evitar puntos que pueden ser más peligrosos, justo como este de aquí. Vamos, que cambiamos de punto. Bueno, hay que conducir de una manera un poquito fantasiosa, porque hay muchos puntos que la calle se rompe o hay aún coches abandonados, destrozados, piedras. Aquí los militares, lo veis, con la escrita antiimperialista en el lado. Interesante, interesante. Aquí unos niños que por suerte son lo que más, creo, saben olvidar, ¿no? Estos momentos, porque consiguen encontrar la felicidad, la alegría también en estas situaciones. Hay que estar aquí, hay que verlo con tus ojos para entender lo que es eso. Yo intentaré a lo largo de este video o de los videos que voy a hacer transmitir lo máximo posible, pero no se puede encontrar palabras. Veis gente que se va con su colchoneta, con sus tanques, intenta recuperar un poquito las cosas un poco más. Mira el coche ahí, cómo está. Se le ha caído un techo encima y está prácticamente en vertical. Cuidado con la bombona. Hostia, acaba de explotar una bombona. Ha salido volando de ahí. ¡Pam! Ahora mismo acabo de encender la cámara. Os lo juro que me he movido, no me iba a pillar, pero me ha pasado a medio metro. Dios, te pilla, te mata, ¿eh?
Pero tienen que hacer su trabajo, llevarse esa bombona a los bomberos. Esto es verdad. Wow. Golpeó en el vehículo y salió volando. Pasó muy cerca. Madre mía, no, me parece que de verdad que hasta 1 metro, hecho así, lo he visto volar hacia mí. El bombón de gas estaba ahí. Nos agarra, explotó por el calor. Explotó por el calor. Ah, ok. Wow. Joder. Nos pasó cerquita. Hemos vuelto al OPP 26 porque parece que aquí atrás acaban de encontrar vida. Dicen 3 niños, no lo sabemos. Nos acercamos y a ver si sea un milagro. Porque después de tantos días, wow, sería una alegría increíble. Estoy aquí también con un periodista. ¿De dónde vienes? De Ecuador, hermano. Ya llevo 7 días, estoy cubriendo este desastre natural. Y déjame decirte que en estos 7 días no he visto ningún rescate de personas con vida. Solo han sacado de los escombros a gente muy... Siempre se genera desinformación, falsas expectativas, falsas esperanzas, pero mira, la gente sigue trabajando. Cada punto es un hueco que ha hecho la gente para tratar de buscar a sus familiares. Nos han dicho que acaban de encontrar vidas, ¿verdad? Sí. ¿Allá? Sí, en la parte de arriba. Hola, buenas. Buenas. Cada hueco es donde han sacado a personas. Aquí, tienes allá, acá, aquí, aquí. Y siguen estando allá, porque... siguen estando. Así fue que te cayó la vaina en el ojo. Ya hemos llegado a la punta de arriba. Lo que te decía, siempre se genera falsas esperanzas. ¿Han conseguido encontrar vida? Ahí van a sacar un c***. ¿Es así? Sí. Pobrecito. ¿Lo veis? Hay un equipo especial, obviamente solo para los cuerpos, que son las personas que llevan ese traje desechable monouso. Y esto obviamente es lo que utilizan luego para poder transportar los cuerpos de la manera más sencilla posible. No nos acercamos porque no nos hace falta y también por respeto. Están trabajando. Permiso por aquí, por favor. Son momentos muy duros. Es sorprendente también cuánto ya está normalizado, ¿no? Sí. Hay gente ahí comiendo a 10 metros de unos cables que están sacando. Es que claro, no tienen que hacer nada más tampoco. No hay nada más que hacer. Mira, ayer estaban sacando las cosas de ese edificio de aquí. Yo pude ver que sí eran los dueños porque lograron justificar que eran sus cosas, pero la gente de por acá les gritaban ladrones y aquí ya se generaba una disputa, una pelea. Entonces la gente ya está desesperada. Conocí un caso de una señora que perdió toda su familia, toda, y no puede sacar a los integrantes de la familia. Y está pidiendo ayuda de uno, de otro para tratar de hacerlo. O sea, aquí la situación cada vez se está poniendo más complicada y como ves el calor es extremadamente fuerte, sí, que el proceso de descomposición de los cuerpos está incrementando, huele muy mal. El problema es la pandemia, estamos a punto de que se desate una pandemia biológica acá. No hay equipos de seguridad, faltan químicos para hacer depuración, limpieza, fumigación aérea, aquí no llega nada. Es todo muy precario, la ayuda que está llegando no sé hacia dónde la están llevando. En los centros de acopio no hacen nada las ayudas hacen faltas aquí. El pueblo damnificado está acá, nadie se va a ir para ningún centro de acopio, nadie se va a ir para un albergue, porque la gente tiene sus familiares aquí y la están sacando. La gente necesita la ayuda en vivo y en directo, no en los locales, no en los almacenes, aquí, en este momento. Y sobre todo equipos de bioseguridad, Herdec, alcohol, pero de manera industrial. Necesitamos fumigación aérea contra las moscas. La plaga es insoportable. Aquí de noche hay colmenas de zancudo. Las infecciones y la fiebre están aumentando, las diarreas, y poco a poco están avanzando cada vez más. A medida que nos vamos acercando al centro de los edificios donde están la mayoría de personas, los olores salen más fuertes, las moscas. Esto es un caos total. Así que si quieren ayudar y aportar, lleguen directamente al núcleo del problema, no afuera, porque nadie va a ir para allá a buscar nada. Aquí la gente está pendiente de sacar a su familia. Claro, es una tragedia que se suma a otra. Muertos tras muertos que pero luego inevitablemente se convierten en pandemia, ¿no? Sus cuerpos, como acaba de comentar ese médico. ¿Veis que cuando hay una extracción de un cuerpo siempre podemos ver, o casi siempre, las mismas personas que son bomberos, rescatistas, obviamente, médicos, pero también los que veis aquí tapados, que son los que asustan un poquito más. Cuerpo de Investigación Científica, Penal y Criminal. ¿Lo veis que van armados? Ahí lo van extrayendo. Lo tapan
cierran todo y wow, prefiero no mirar porque son imágenes muy fuertes. El cuerpo en realidad ya no tiene el color de un cuerpo humano, ya tiene un color marrón, gris. Son muchos días, muchos días. Mira este señor cómo se ha quedado con tanto trabajar ahí metido dentro, sin tapabocas, sin guantes, sin protecciones, sin nada. Ahí, sin miedo a nada. Con la ayuda de Dios, para adentro. Acaban de llevarse el cuerpo. Ahora se han dado el cambio y vuelve a entrar otro médico porque parece que también hay el cuerpo de una niña dentro. Mira, no aguantan ni ellos, es muy fuerte el olor ahí adentro que tienen que salir a descansar, a tomar aire. Claro. Mira cómo está, se está desmayando. Mira. Ay, qué olor es. Es muy fuerte el olor. Cuidado. Es que hacen el trabajo más duro en absoluto probablemente. ¿Ves? Se están desmayando. Le dan alcohol, se lo tiran encima. Así un poquito intentan aguantar. En algunos casos incluso entran fumando. Prefieren 1000 veces el olor del cigarrillo que encerrarse con el olor de los cuerpos. Si están mareados, sálense de ahí. Para todo hay que poner a ligar que atrás. No, sí, pues hay que presionar más, se ahoga. Acaba de sacar el segundo cuerpo. Nos alejamos porque le están haciendo ahora toda la limpieza y bueno, es el momento de más difusión de cualquier tipo de bacteria. Estoy intentando moverme en otra zona porque parece que están encontrando cuerpos. Podría ser el milagro, no se sabe. Obviamente nos estamos moviendo con informaciones simplemente de Instagram, de gente que en tiempo real va dando noticias, pero mirad aquí el tráfico, súper congestionado, policía detrás y edificios, ahí lo veis, totalmente destrozados. En esa parte de La Guaira ya no hay electricidad, está toda oscura, los militares han puesto algunos focos. Vemos todas las luces de los rescatistas que están buscando militares por todos lados, bomberos. Aquí hay furgonetas enteras de voluntarios, por lo que veo, militares. Tienen todo un chaleco amarillo y una escrita ahí, Venezuela Unida, en el lateral. Mirad esta imagen. Tengo un autobús aquí de los socorristas. Mirad, están literalmente destrozados. Muchas horas, de verdad, dándolo es todo para poder salvar por lo menos una vida. Acabo de llegar a Playa de los Cocos, en la zona donde actualmente están trabajando más para eso, encontrar a alguien con vida. Aquí está la máquina excavadoras, los voluntarios, aquí hay una maquinaria de grandes dimensiones y van quitando trocitos de este edificio que ha colapsado. Aquí se encontraban 3 edificios, puesto prácticamente 2 paralelos y uno ahí, y se han caído de golpes. Hablamos de edificios de ese tamaño, ¿lo veis? Esta es la zona más turística de toda la región, entonces este era un lugar de vacaciones para muchísima gente. Los edificios eran enormes, por eso la catástrofe es aún más terrible y mortífera, porque había demasiada gente. Estos son los restos de un coche aplastado. Aquí, aparte del olor obviamente muy fuerte, se mezcla al polvo, ¿no? De las maquinarias. Ya. Guay, es un trabajo durísimo, hasta para las maquinarias profesionales, porque mira la cantidad de cemento que tienen que quitar. Necesitamos sanear esa zona para ir descubriendo lo que es la parte de las vigas, las coronas, las placas, para poderlas izar con la grúa y irlas cortando por sección y irlas separando
para ir despejando paso a ver cómo se avanza. Veo que allá hay personas debajo de una alfombrilla. ¿Qué están haciendo? ¿Están buscando...? Esos son los topos, esos están buscando, están metidos entre los, excavando y metidos entre los huecos buscando posibles sobrevivientes. Que hay que tener nervios de acero. Las personas que sufren de claustrofobia no pueden, obviamente, estar en un espacio confinado. Mira, aquí se encuentra un niño que está ahí prisionado, ya está muerto, que está allá, camina para allá una cuadra y está la gente. Ahí arriba. Dios mío, no sé si estoy preparado. Me dice de ir allá porque acaban de encontrar un niño sin vida. Es la primera vez para mí de todo eso y... ¿Han podido encontrar a alguien? No, el piso de mi hija, ahí, el piso de mi hija, pero hay que buscar a ella en qué parte está. ¿Pero usted encontró a su hija o sigue allá abajo? Sigue allá abajo, conseguir los documentos de ella y todo, con los papeles de ella. Vale. Pero hay que salvar a ver en qué parte está ella. Lo siento mucho, por toda esta situación. Ella y mi nieta. No lo sé qué hacer. Son 10 días usted que trabaja día y noche para poder encontrar a su hija. No sé qué decir. Aquí han puesto una cuerda para subir. Es que me falta el aire, no por el olor, pero son historias increíbles. ¿Veis cómo trabajan? Intentan excavar. Buenas tardes. Buenas tardes. Intentan excavar aquí un pequeño paso, todo hecho a mano con los pocos medios que tienen. Y van buscando un poquito, bueno, más adentro, están buscando más adentro. Claro, es muy complicado porque tenéis pocos medios, ¿no? Por lo que veo. Sí. Pico, pala y mucho corazón. Sí. ¿Usted vivía aquí? El hijo mío y su niña y su esposa, pues. ¿Siguen ahí abajo o habéis conseguido? Ya tenemos ya 10 días ya buscándolo. Sí, tenemos la esperanza de seguirlo buscando para conseguirlo. Tengo 3 hijos míos, que me fue uno. Los 3 están ahí metidos por los otros huecos. Ya sí, ya. Ah, los topos. Sí, están metidos allá. ¿Están ahí dentro sí. Ahora mismo? Opa. Buenas tardes. ¿Veis? Los topos se meten... Ahí va. Gracias. Compañero, sin miedo. Lo intento. ¿Tenéis miedo vosotros o no? ¿Nosotros? No. ¿Dónde? ¿Ya habéis superado lo...? Superar a nuestros hijos, nuestros familiares. ¿Hay esperanza aún? Miedo. Claro que sí. En el nombre de Dios, nuestro Señor Jesucristo, el que nos da la fuerza para seguir hacia adelante. Eso me sorprende y me encanta, que seguís creyendo, claro, a pesar de la situación dramática. Hay que creer, papá, porque si no fuera por Él, no estuviéramos aquí en este mundo, en esta tierra. ¿Qué es lo más duro de todo eso? ¿El desgarre físico, emocional? ¿Cómo te sientes? Nada más imaginarse de la forma o lo que es de estar sufriendo, pasando a nuestros familiares. Eso es lo que más duele, al ver todo esto así destruido. Claro. Pensar que igual están vivos ahí abajo esperando, ¿no? Esperamos en el nombre de Jesús. Es lo más duro que he visto en mi vida y espero no volver a verlo nunca más. Es muy duro lo que estáis pasando, de verdad. Amén. Y no se le desea a ningún otro país, a ningún otro ciudad, ¿sabes? Ni en guerra, ni al peor enemigo. Nada. Claro. Porque es fuerte ver a nuestros familiares, nuestros hijos, hermanos, abuelos, tíos, bajo estos escombros. Y sin poderlos ayudar como debería ser. ¿Hay alguien metido aquí abajo? Aquí estamos nosotros cavando, buscando a nuestra familia. Pero vosotros no tenéis ningún tipo de preparación, no soy como los topos mexicanos que vienen ya preparados con... Esto no hace falta, esto se hace con el corazón. Esto es nada. Amor y fuerza de Dios y para adentro. Y para adelante, hermano. Para adelante y que sea lo que Dios quiera. ¿Se puede sacar algo bonito en el medio de todo este dolor? El poder es que mira lo que uno hace por su familia. Guau. No, es increíble. ¿Y esto cómo lo habéis hecho? ¿Literalmente a mano? ¿Pico y pala? Mano con las uñas. Con las uñas. Escucha, ¿en qué momento vais a parar? Ya vais a decir, mira, eso ya... Lo consigamos porque tenemos fe. Exactamente. Y si es una semana, 2 o un mes, da igual. Ya llevamos 2 semanas ya. Y si nos falta seguir hacia adelante, seguiremos.
hasta que Dios lo permita, hasta que Dios quiera y bueno. Hasta tener fuerza le vais a la dar. fuerza está. Comemos para tener fuerza, no comemos para descansar o para... No. O para, claro. Por lambucear, no. Comemos para seguir hacia adelante, ¿sabes? Claro. No como dicen otras personas por fuera, que aquí la mayoría de los trabajadores... Cuidado. Es que claro, aquí está todo... No, pero los que critican, como criticaban a los topos de México que estaban descansando, estaban durmiendo... Joder, ¿qué va a hacer? Es un humano, está trabajando 10 noches, claro, ¿sabes? Por naturalidad hay que descansar también. Claro. Porque si uno no descansa y no come, uno también, o sea, personalmente, o sea, corporalmente, no vamos a tener la habilidad ni la fuerza para seguir hacia adelante. Eso es. Mira cómo comemos nosotros. Hemos comido al lado de los muertos. Mira lo que nosotros nos hemos conseguido. Algo que nunca íbamos a pensar a pasar por eso. ¿Pensaba usted tener tanta fuerza dentro de su cuerpo, tanta fuerza de voluntad y tanta...? La fuerza me la ha dio para conseguirlo, oye. Antes de que le pasara esto a mi hijo, ya había sufrido ya el mes pasado otra pérdida que fue mi hermano. Wow. Mi hermano del medio, yo soy el mayor de tres hombres. Y bueno, yo digo que esto mentalmente me eleva como a otra visión, ¿sabes? A otra forma de pensar, otra forma de actuar, de vivir. Y de tratar a las personas y tratarme a mí mismo, pues, ¿sabes? Y seguir hacia adelante. Aquí estamos, dando cuenta para seguir, para arreglar nuestra vida ya. ¿Cuándo dormís? ¿Hay momentos que no se vais a una carpa o una...? Bueno, nosotros estamos amañando. Desde anoche no hemos dormido. ¿Vosotros igual dormís aquí mismo? Nosotros pasamos la noche trabajando, noche y día, y no es mentira. Pero no entiendo, ¿cuál es la idea ahora? ¿Seguir así en vertical? Bueno, la idea ahí es seguir hasta el próximo piso, es corruñirlo, buscar hacia los alrededores, abrir, ¿sabes? Seguir, buscar senderos, ¿sabes? Para decir si encontramos personas ahí también. Sí. Cuando tú encuentras un hueco, por ejemplo, ya vas por ahí, igual encuentras a alguien en una burbuja, por así decirlo. Vale. Muchas gracias, un placer haberlo conocido. Señor, buen provecho. Suerte. Gracias. Gracias, hermano. Qué locura, ¿eh? ¿Cuánto llevas aquí? 5 días. Estaba en mi casa llorando, viendo la noticia. No puedo seguir en esto llorando. No, claro, hay que hacer algo. Vine a ayudar aquí, me siento mejor. Bueno, lamentable la tragedia, pero... Bueno, estás aportando, ¿no? Para tu país y para la gente, vamos, que está sufriendo mucho. Es de Venezuela, este no es un estado... Esta tragedia es de Venezuela, entonces todos tenemos que aportar. Y así lo ha hecho el pueblo de Venezuela, así ha aportado, ha ayudado. Lo bonito es que estáis muy unidos, ¿no? Todos muy unidos. En la tristeza. Bueno, yo que vengo de Carabobo a ayudar, hoy recibí un gracias de una persona de aquí que me llenó bastante, ¿verdad? De tanto trabajo, cortar cabillas, quitar escombros. Me dijo, gracias, chamo, le estás echando pichón. Y eso ya es claro. Son cosas pequeñitas que, pero en un momento tan delicado... sí, llena bastante. Ves cuando tú mismo, venezolano, te ayuda. ¿Quieres agua? ¿Quieres comida? De verdad se siente eso y estamos ayudando. Te sientes útil, ¿no? Que estás haciendo algo útil, algo que tiene propósito en la vida. ¿Qué es lo que más te hace sufrir de toda esta situación? ¿No poder encontrar los cuerpos o...? Que sus familiares no puedan encontrar la vida. Justo ahí hay un... ¿Hay un ahora mismo? Sí. ¿Y no lo han quitado? No, porque está muy aplastado por ese color. Wow. Yo vengo de Chile, vine para ayudar desde el primer día, con un grupo de médicos venezolanos y rescatistas. Más de 60 médicos y rescatistas. Desde el primer día estamos acá. ¿Por qué has decidido dejar tu país para ayudar a tus vecinos? Porque es una acción maravillosa. Yo soy acá nacido de esta tierra y cuando más me necesitó mi patria, aquí estoy. ¿Has podido salvar a alguien o encontrar a alguien? No, lamentablemente puro sí, es puro hemos ayudado a familiares a sacar. En realidad también poder entregar un a una familia es algo bonito en la desgracia, pero es mejor que no poderlo encontrar. Para que le den su santa sepultura, ellos quieren el cuerpo de sus familiares y cuando lo ven ya se quedan más tranquilos. Claro.
Y aquí, por ejemplo, hemos pasado todo el día picando esta, puede ver esta sección. Y esto es puro pueblo. Aquí no hace falta el gobierno presente. Y tuvimos que abandonar porque la gente cansaba de más de 20 horas. Y hay que picar ahora por la mitad porque la máquina no alcanza. Y veo que hay gente de todas las edades. He visto niños, he visto gente no joven como tú, pero también aquí hay una señora de 60, 70 años. Ve un señor de 70 años sacando a su hija. Sí. Y su hija de como de 20 años están ahí. Si te puede ver la vaina. He hablado con él. Están adentro en este instante, ahí. Sí. Dios mío. En realidad, un padre nos dijo, yo peleaba con mi hija porque no se hiciera ese tatuaje. Y por ese tatuaje fue que supe que era ella. La encontramos y supe que era ella. Fíjate, y así muchas historias hemos visto aquí de los familiares. ¿Qué es lo positivo que os lleváis de esta experiencia tan horrible, tan horrorífica? ¿Se puede sacar algo bonito también en el medio así del infierno? He escuchado del pueblo bariguense que siguen creyendo en Dios. Dios, por favor, ayúdame a encontrar a mi familiar. Dios, ayúdanos a salir de esto. Dios, ayúdanos a levantarnos otra vez de nuevo. Y eso es positivo porque todavía seguimos confiando en Dios y estamos unidos, todo el pueblo de Venezuela, de todas partes de Venezuela han venido a ayudar. Entonces es positivo saber que este pueblo de Venezuela, tengo la fe y la esperanza que se va a levantar y vamos a pasar esta oscuridad que estamos hoy en día y vamos a ver la luz. Ya, ahí hay uno. Yo lo guío, espérate, yo lo guío. Pero está muy acertado. Está ubicado. Ha llegado el personal calificado para poder quitar los cuerpos porque son cuerpos aplastados. Yo no me acerco por respeto obviamente a la víctima y no estamos aquí para eso, ¿no? Para el morbo, para ver cosas así tan desagradables, pero a tan solo 2 metros. Buah, lo acabo de ver, pobrecito, Dios mío. Parece una película de terror, parece como que no es real. Entiendo que es levantar esta pequeña porción y así poder sacar el cuerpo. Y es así todo el día. Todo el día van sacando cuerpos. Decenas, centenares, miles y miles de personas. Continuamente. No sé, no me quiero repetir, pero vivir todo eso es algo que te cambia la vida. No estoy diciendo para mí, que me hace mucho reflexionar, pero estas personas están haciendo algo espectacular y durísimo. Y estando ahí en el medio del dolor, buscando a sus familiares, siguen levantándose todos los días con muchísima fuerza y ganas. Es muy triste también ser tan impotente delante de todo eso. Yo más que documentarlo con todo el cariño y la humildad posible, no puedo hacer. De los próximos días intentaré eso, con mis manos poder aportar mi pequeño granito de arena. Este es literalmente el punto más dramático de todo este lugar porque vemos una luz aquí, otra luz ahí, otra luz aquí, otra allá. Están buscando por todos lados. En esa parte están un poquito más organizados, están moviendo ahí trocitos del edificio y justo aquí han montado un foco porque probablemente están buscando. Ahorita estamos haciendo sondeo y estamos intentando recuperar o vivos o por lo menos los para darle una buena sepultura, pues. Claro. Para que caben. ¿Cómo se encuentra la gente? ¿Simplemente excavando o podéis escuchar de alguna manera si están gritando, si hacen algún ruido? No, porque como la mayoría vivíamos aquí, más o menos tenemos el tacto de conocer dónde nos vamos a meter, dónde vamos a entrar. Ahorita por lo menos estamos, la esposa de mi cuñado tenía un local, ella tenía un local donde vendía chuchería y cosas así. Sí. Entonces ya llegamos al local, ¿vale? Llegamos al sitio. Vale. Pero todavía nos falta entrar un poquito más para poder, ya conseguimos el cable del flice y él se ha llevado por cosas que han conseguido. Este es de mi hijo, este es de mi hijo, esto también. Vale. Entonces estamos rogándole a Dios que la podamos conseguir viva. O pues como sea, la vamos a... ¿Usted quién está buscando? A la mujer de mi cuñado. Veo que ahí hay un coche.
aplastado. Sí, es un carro porque está en un estacionamiento. Ah, este era un parking Sí, y... era un estacionamiento. Sí, sí, sí. ¿Lo veis ahí? Justo. Ahí se puede ver una rueda. Señor, ¿usted dónde encuentra toda esta fuerza, no? A pesar de la situación, a pesar del cansancio, ha perdido a mucha gente. ¿Cómo sigue todos los días con Cristo? En Cristo Jesús. Mi esperanza está forjada en Él. Sí, porque si el Señor no tuviera en mi corazón, no pudiera soportar todo esto. ¿Me entiendes? Me siento como que tengo que seguir avanzando con fuerza y en fe, pues. ¿Sí? ¿Cómo imagina su vida en un futuro? Bueno, todavía no estoy incierto. De verdad que yo tengo 5 hijos, aparte de mi hijo que murió, pues. Pero ya mis hijos ya están mayores, este era uno de los más pequeños. Tengo dos hembras que todavía dependen de mí, a pesar de que también ellas son mayores, pues ya tienen 20, una tiene... Exactamente el día 25 de junio mi hija estaba cumpliendo años, imagínate, celebrando su cumpleaños, enterrando a su mamá. Tremendo. Madre mía. Y entonces, bueno, ahora yo tengo que fortalecerme en Cristo para poder continuar. Y para seguir viviendo para los otros hijos, ¿sabe? Que se han quedado. Así mismo es. Buenas tardes. Hola. Hay un chico ahí abajo, podéis ver la pierna, que simplemente estaba ahí en silencio llorando.